lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Siempre hemos dicho que los padres no tenemos un manual bajo el brazo para saber criar a nuestros hijos. Y cuando se empiezan a presentar ciertas eventualidades, siempre recomendamos, y justo de la mano de especialistas, acudir a un psicólogo. Sin embargo, siempre hablamos de que ponerle apoyo psicológico al niño, pero no hemos hablado de que al final no es el niño ni el adolescente que necesita el psicólogo, somos nosotros, los padres. Pero para hablar de este tema ya estamos con el psicólogo Ronnie Macías, con quien vamos a profundizar este tema. Ronnie, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Elsie. Muchas gracias una vez por la invitación. Efectivamente, en ocasiones es importante que los padres puedan identificar también de pronto qué cosas de su estilo comunicativo con su hijo, de la manera en la cual lo corrigen, de la manera en la cual intentan convivir con las experiencias emocionales que tienen los hijos, pueden ser más bien factores que incrementan esos patrones de comportamiento que queremos evitar. Y en ese sentido, como tú bien lo mencionabas, ningún padre nace con un manual debajo del brazo. Asumimos también que los padres intentan hacer lo mejor que pueden con lo que saben y con lo que tienen, pero también es real que como adultos vivimos en un mundo donde no solamente la educación de los hijos es una de las prioridades, también está el trabajo, las necesidades económicas, la vida de pareja, y a veces todos esos factores pueden generar también cierto nivel de estrés, de malestar en los padres, y si se suma eso a un problema conductual del hijo, pues pueden detonar en una situación en la cual se puede volver insostenible. Y que nos lleva a cometer errores. Correcto, por eso es importante, y desde un enfoque terapéutico también se plantea, sobre todo cuando tenemos niños, adolescentes con problemas conductuales, rabietas, expresiones de enojo, siempre que esas conductas no sean conductas de riesgo para la integridad del niño, del adolescente o de cualquiera de su entorno, la prioridad inicial es trabajar con los padres. Justamente trabajar en cómo está su regulación emocional, en cómo gestionan ellos internamente esos problemas de conducta de sus hijos, porque el punto clave, sobre todo cuando trabajamos con niños pequeños, es que los padres se puedan convertir en modeladores de conducta. Entonces, si un niño reacciona de manera excesiva, si un niño reacciona con un descontrol emocional, conductual, y un padre, una madre queriendo corregirlo, queriendo evitar el malestar del niño, también grita, también se exalta, el modelado que está recibiendo el niño es fuego contra fuego, por decirlo de alguna manera, y veamos quién tiene más poder. Cuando más bien los adultos tenemos que convertirnos, sobre todo en esas etapas iniciales, en modeladores de conducta, y es importante saber cómo reaccionar ante estos descontroles conductuales de los hijos. Ronnie, incluso este tema de que a veces fuimos criados de cierta forma y aplicamos lo que aprendimos de crianza, y no siempre es lo correcto. De acuerdo, también porque las épocas son diferentes, y aquí sí entro en una cuestión donde solo me enfoco en el método de cómo se enseña actualmente en las escuelas. Nosotros, nuestra generación, aprendió desde la autoridad de un maestro que enseñaba algo y no se refutaba. Actualmente, desde hace algunos años, 10, 15, 20 años, los chicos van construyendo el conocimiento junto al profesor. Entonces, la figura de autoridad ya no solo es para el niño, para el adolescente autoridad, porque es un profesor, porque es papá, porque es mamá, sino que les hemos enseñado, y esto es positivo, a los niños, a los adolescentes, a cuestionar, a tener una actitud crítica frente a las personas, y que la autoridad, el respeto, también es algo que se tiene que ganar por parte del adulto. Y en ese sentido, claro, cuando un padre, cuando una madre en nuestra época, cuando éramos niños, hablaba, uno se quedaba quieto. Pero ahora ya el niño, como tiene esta actitud crítica más desarrollada, cuestiona, incluso busca de qué manera forzar un límite para tratar de conseguir lo que busca, y efectivamente ya el solamente levantar la voz o el solamente imponer la autoridad porque soy autoridad en un niño no termina teniendo el efecto que antes generaba. Por eso es importante también en ese sentido que los padres puedan desarrollar y fortalecer estrategias de crianza, de comunicación, y qué tipo de manejo se puede tener para justamente erradicar las conductas no deseadas y tratar de fortalecer las conductas que obviamente sí van a ayudar a la convivencia y a la adecuada maduración y desarrollo de este niño o adolescente. Claro, positivo eso, ¿no? Ya el pensamiento crítico se desarrolla más.
pero sí, y ha evidenciado que a veces se corta ese límite y empieza el irrespeto a los profesores sobre todo y a padres, pero en cambio ahí viene, en casa ya las cosas son un poco más estrictas, pero en el colegio sí se ha visto. Pero bueno, retomando el tema, ¿cómo saber o cuál debería ser la alerta, la banderita roja de, a ver, algo está pasando aquí y creo que hablar con su pareja, ¿no? Su esposo, necesitamos terapia enfocada para mejorar la crianza de nuestros hijos? Yo creo que un primer elemento clave, una banderita roja importante es cuando tengo que corregir o cuando tengo que aplicar alguna consecuencia o como se conoce comúnmente un castigo. Es una conducta que yo como padre la estoy tomando para intentar formar a mi hijo o para descargarme del malestar emocional que me generan sus comportamientos o sus malas crianzas, como solemos decir a veces los adultos. Creo que eso es una banderita roja muy importante. Cuando tengo la conducta inadecuada de mi hijo, de mi adolescente, ¿cuál es mi intención? Porque a veces yo también lo he observado cuando voy por la calle y tú notas cuando un padre intenta corregir por formar y cuando más bien es una reacción como de desquite frente al malestar que me está generando. Entonces, cuando ya hay un descontrol emocional y cuando el padre se lo empieza a tomar inclusive a personal, ahí vale la pena asistir a terapia porque efectivamente el padre, la madre va a tomar una actitud defensiva cada vez que tenemos el comportamiento inadecuado del niño y sabemos por naturaleza humana cuando nos ponemos a la defensiva, efectivamente el impulso es reaccionar y defenderme. No es tan viable razonar como tenemos que hacerlo con nuestros hijos adolescentes, sobre todo en lo que yo decía en la línea de convertirnos en modeladores de comportamiento. Creo que también cuando las dificultades de disciplina o de crianza están generando un estrés significativo, problemas para dormir, pérdida de apetito o incluso eso afecta la relación afectiva que tengo con mi hijo, esa es otra señal importante para acudir a terapia. Y a veces también pasa que por distintas creencias o distintas historias de crianza, tanto de papá como mamá, y eso ocurre, tal vez uno tuvo una crianza más estricta, el otro no la tuvo tanto, empiezan a haber estos desacuerdos, se desautorizan en frente de los chicos y eso puede también empezar a generar problemas de pareja. También es otro factor importante como para considerar, necesitamos acudir a terapia para poder ponernos de acuerdo, porque si no, a veces los desacuerdos de pareja pueden empezar justamente por la crianza y luego se pueden ampliar a otros factores. E incluso el niño empieza a negociar. Se convierte en un pequeño negociante porque sabe que ciertas cosas las obtengo con mi mamá, pero estas de acá las obtengo con mi papá. Sí, y en esa línea es importante que papá y mamá se pongan de acuerdo desde antes en cuáles son los objetivos que se persiguen en cuanto a qué comportamientos queremos fortalecer en nuestros hijos, qué comportamientos queremos erradicar. Y aunque puede ser que es verdad que alguno tenga un poquito más de firmeza por la misma personalidad, pero es importante que la labor formativa, la labor incluso de corrección, sea de ambos. A veces también los padres, dependiendo de a quién el niño le hace más caso, es como que la mamá espera que llegue el papá para que el papá le llame la atención o viceversa. Y justamente el niño empieza a entender que con uno se puede negociar, con uno se puede como que repetir un poco más esos patrones de comportamiento que yo sé que no son adecuados, pero los mantengo y que con el otro pues tengo que portarme firme. Entonces eso también es importante, unificar los criterios y aunque los estilos por personalidad puedan ser distintos, pero que tanto papá y mamá frente a sus hijos, ambos se empoderen como figuras de autoridad, porque a veces entre ellos mismos se pueden mostrar ante sus hijos como uno es la mano firme y el otro es la mano amiga. Y no es que tengo que ser dos platos diferentes de la balanza donde uno es la diversión y el otro es la corrección, sino que ambos tienen que darse tiempo para sus hijos, tanto para formar como para compartir con ellos. Y ahí se fracciona la relación. En todo caso, si vemos que tenemos un desacuerdo como padres, buscar ayuda. Así es clave, porque como te mencionaba, justo ahí es cuando empiezan estas incongruencias o estas ambivalencias que el niño empieza a darse cuenta. Entonces, un niño
un adolescente también, pero sobre todo los pequeños necesitan estructura, necesitan saber predecir que casi siempre cuando pase esto yo voy a recibir esta respuesta. Pero si papá y mamá empiezan a tener desacuerdos, eso también va generando una inestabilidad en la estructura familiar. En el niño. Exactamente. Por eso, creo yo que vale la pena ahí recordar, más allá del desafío que se está presentando, porque uno lo puede ver como un problema más o como un desafío, que si se resuelve de manera adecuada, por un lado va a fortalecer la vida de pareja y por otro lado, pues también va a fortalecer la dinámica familiar. Lo que aprendemos en la etapa de niño, en la crianza, la disciplina, el diálogo, la cercanía, es como una semilla que se echa para que en la adolescencia, que es la etapa más desafiante tal vez, porque el chico ya empieza a vincularse y a darle más importancia a la relación con sus pares, que ese vínculo y esa confianza no se pierda. Pero el momento clave para poder trabajarlo es la niñez, si hay estos desacuerdos, si hay estas dificultades para poder guiar o saber cómo educar a nuestros hijos, es importante tener la humildad también para reconocer, necesito ayuda y por el bien de mi familia, pues acudo a terapia para poder desarrollar mejores estrategias. Muchísimas gracias a Ronnie Macías, psicólogo. Hemos hablado de que no siempre quien necesita terapia psicológica son los niños o adolescentes. Somos a veces nosotros, los padres, que nos cuesta un poco reconocer, pero hay que hacerlo. Pausa y volvemos. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación, sin peros ni rodeos. Lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro sin censura ni